¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra mucho estar una vez más aquí compartiendo con ustedes de la palabra de Dios y continuando con la serie que estamos viendo, la cual denominamos Por la Fe. Vamos a estudiar a dos personajes bíblicos que son muy relevantes, y en esta ocasión nos toca analizar la vida de Enoc y la vida de Elías. Ambos personajes, a pesar de vivir en épocas muy distantes, tienen muchas cosas en común. Ambos fueron profetas de Dios, ambos exponían el evangelio en su contexto, ambos vivían en épocas donde era muy difícil el hablar de Cristo, donde el contexto era muy complicado. Ambos exponían y hablaban sobre el juicio venidero de Dios, y algo que compartían estos dos personajes es que ambos no experimentaron la muerte física. Entonces vamos a analizar sobre la vida de estos dos personajes y acompáñenme a ver en este nuevo capítulo que se llama Enoc y Elías, su obediencia y su servicio. Bueno, hermanos, antes de entrar al mensaje y meditar en las porciones bíblicas que vamos a estar analizando, quisiera pedirle que me acompañe en oración para que sea el Espíritu Santo de Dios mismo hablando la vida de cada uno de nosotros y guiándonos para poder conocer más de su palabra. Así que le animo que donde se encuentre usted, pues me acompañe en una corta oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder conocer un poco más de ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo de Dios mismo hablando la vida de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu guiándonos, enseñándonos, confrontándonos con tu palabra, y que aquello que vayamos a aprender en esta ocasión con respecto a estos personajes, con respecto a su fe, pues sea de gran edificación para cada uno de nosotros, que no solo queden como palabras vanas en nuestra cabeza, sino que la podamos poner por obra y que podamos agradarte cada día y poder caminar contigo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a analizar un poco el versículo que vamos a estar meditando en esta ocasión, el cual se encuentra en Hebreos 11, y dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta porción bíblica nos habla sobre el personaje de Enoc, sobre lo que hizo él y sobre lo que Dios hizo con él. Pero también vamos a estar analizando otra porción bíblica, y esta es Segunda de Reyes 2:11, que dice lo siguiente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En esta porción bíblica nos habla sobre el profeta Elías, cómo fue el momento en el cual Dios permitió que él fuese llevado al cielo a través de un torbellino. Entonces, estos son los dos versículos que vamos a estar meditando en esta ocasión. Te animo a que pueda permanecer con nosotros, a que esté atento, a que saque su libreta de apuntes, saque su Biblia y ponga todo su corazón para poder aprender un poco más de lo que Dios quiere hablar en la vida de cada uno de nosotros. El mensaje en esta ocasión lo he dividido en 3 puntos. En el primer punto vamos a hablar un poco de la vida de Enoc y Elías, y a este punto le llamé ¿quiénes eran? Vamos a comenzar hablando un poco sobre quién era Enoc. Vamos a estar meditando en Génesis 5 del 21 al 24, que dice lo siguiente: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algo que nos menciona la Biblia con respecto a Enoc es que Enoc fue hijo de Jared, el cual vivió 972 años. Jared vivió 972 años y murió. Enoc fue el séptimo en la generación de Adán, aproximadamente 622 años después de la creación, es lo que podemos nosotros inferir. Y a la edad de 65 años tuvo a un hijo llamado Matusalén, considerado el hombre más viejo en la escritura, viviendo 969 años. Parte de su generación fue Noé,
un personaje muy conocido por cada uno de nosotros porque fue el constructor del arca, el cual lo terminó a la edad de 600 años. Lo que podemos ver con respecto a estos datos es que estos personajes en ese tiempo vivían mucho tiempo. Vivían 600, 700, 900 años. Y eso se debe a que todo esto sucedió antes del diluvio. Las consecuencias después de la caída del hombre eran muy evidentes, empezando con lo que sucedió entre Caín y Abel, como un hermano mató a otro. Más adelante se detalla también la corrupción que se daba en el mundo hasta ese entonces, la decadencia moral y la rebeldía que tenían todas las personas contra Dios. En la séptima generación de Adán vivieron dos hombres totalmente opuestos. Uno es Enoc, del cual vamos a analizar en esta ocasión, y el otro se llamaba Lamec. Lamec hacía alarde de su vida pecaminosa, es lo que nos dice Génesis 4:23, mientras que Enoc comenzó a tener una vida consagrada a Dios, en la cual tenía una íntima comunión con Él. Por eso la Biblia lo considera como alguien que caminó con Dios, porque día a día prestaba su mirada a Cristo, prestaba su mirada a Dios y comenzó a tener una vida en la cual agradaba constantemente y obedecía lo que Dios le mandaba hacer. Enoc era muy diferente al contexto en el cual se estaba desarrollando toda esta situación. Entendamos que el contexto era perverso. Todo esto y la vida de Enoc y lo que él hizo, cómo caminó, lo que él vivió, lo que él, en el contexto en el cual se desarrollaba, era mucho antes del diluvio. Recuerden que Dios mandó el diluvio al pueblo porque vivían una constante corrupción y perversidad, no solo moral sino física con respecto a todas las cosas que hacían. Y este era el tiempo en el cual le tocó vivir a Enoc, un tiempo muy complicado, un tiempo caótico en el cual la perversidad era muy grande. Muchos dirán, pues bueno, ¿y eso qué tiene que ver o qué tiene que ser de relevante? Tiene mucha relevancia porque mostrar a Cristo o hablar de Cristo hoy en día en esta sociedad, muchas veces nosotros lo vemos como algo muy complicado, como algo muy difícil, lo sentimos presión. Pero imagínense el contexto de este personaje en medio de la perversidad y de la maldad, y que la Biblia lo registra como una persona que caminó con Dios, que lo agradó, que sin importar lo que sucedía a su alrededor, él decidió poner su mirada en Dios, apuntar a obedecer lo que él le decía. Ahora vamos a hablar un poco sobre Elías. ¿Quién era Elías? Segunda de Reyes 17:1 nos habla un poco de él y dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es la primera aparición de Elías a lo largo de la escritura. Cuando estaba leyendo e investigando un poco para traerles este mensaje, me llamaba mucho la atención que la Biblia no registra sobre los principios de Elías. Lo primero que se registra de Elías es esta confrontación que tiene con el rey Acab. Y no nos cuenta quién era Elías antes de esto, de dónde salió, hijo de quién es. Lo único que nos narra la escritura es sobre su lugar de nacimiento. Nos dice que es de Tisbe de Galat y no hay mayor información de su origen. Se conoce también cierta información sobre el tipo de gente, que esa ciudad, que se puede inferir que era gente sencilla y gente confrontativa. Considerando que Elías tiene gran relevancia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque es mencionado en muchas ocasiones, me llama mucho la atención que no tenga un libro como tal en la Biblia. Recordemos que hay muchos profetas que tienen su propio libro, entre ellos están Nahum, Habacuc, Abdías, y muchos de nosotros, o no sé ustedes, no sabemos ni quiénes son estos personajes ni qué cosas relevantes hicieron. Entonces me llama mucho la atención cómo Elías llega a ser una persona tan relevante a pesar de que no tiene un libro en la escritura. Y su ministerio fue relatado en apenas 7 capítulos, en el cual comienza desde Primera de Reyes del 17 hasta el capítulo 21 y Segunda de Reyes capítulo 1 y 2. Algo más que podemos ver con respecto a Elías es que su aparición ocurrió en uno de los momentos más oscuros de Israel, con un enfrentamiento contra Acab, uno de los reyes más perversos, quien estaba casado con Jezabel, que era la hija de Etbaal, rey de los Sidonios,
quien adoraba a Baal, el dios de la lluvia. Imagínense esa situación. Elías confrontándose ante uno de los reyes más perversos que narra la escritura. Dice que es uno de los reyes más perversos. Este rey era sucesor de muchos otros reyes que habían llegado al reinado por medio de asesinatos, por medio de masacres, teniendo vidas pecaminosas, adorando a los Baales. Entonces vivían en un contexto muy complicado, y a pesar de eso Elías confronta al rey Acab y decide obedecer lo que Dios le ha mandado hacer. Primera de Reyes 16:31 nos cuenta: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. La perversidad de Acab era tan grande que al tomar por esposa a Jezabel, inclinó su mirada y su adoración a Baal. De toda su vida habla de una constante idolatría que tenían hasta esta persona. Acab fue el séptimo rey del reino del norte, o sea, Israel. Todos sus reyes anteriores fueron perversos, asesinos que reemplazaban a asesinos, idólatras que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Casi 65 años de idolatría, perversidad que vivía Israel hasta ese entonces. Tenía un culto institucionalizado a Baal, que fue impuesto por Jeroboam desde su reinado. Y algo que me llama mucho la atención del personaje de Elías es que el nombre de Elías tiene un significado muy importante y muy grande con respecto al contexto en el cual él estaba viviendo. Elías significa mi Dios es Jehová. Entonces, imagínense que Elías se presenta ante Acab, una persona, un rey que adoraba a Baal, a otro Dios, y Elías se presenta diciendo su propio nombre: mi Dios es Jehová. Algo que me llama la atención es que su nombre mismo era su mensaje y era lo que él le decía a su pueblo. Bueno, ya conocimos un poco quiénes eran Enoc y Elías. Ahora vamos a analizar nuestro segundo punto, al cual le he puesto por nombre su fe. Y vamos a comenzar hablando un poco de Enoc, del contexto en el cual estaba desenvuelto Enoc. Para nosotros es muy difícil luchar con la tentación hoy en día en medio de esta sociedad, considerando que nuestro tiempo de vida es aproximadamente unos 80 años. Lo que destaca Enoc, y a mí me llama mucho la atención, es su vida piadosa soportando la corrupción de su cultura. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso quiere decir que Enoc, viendo la maldad en la cual se estaba desarrollando su contexto, viendo todo lo que estaba pasando, la Biblia registra que agradó a Dios, que caminó con Dios. Y no solo fueron 80 años, Enoc agradó a Dios por más de 3 siglos. La Biblia registra que fueron casi 3 siglos después del nacimiento de Matusalén que él agradó a Dios, llegando a tener una vida de aproximadamente 365 años. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Quizás para muchos de nosotros que comenzamos a conocer a Cristo quizás a cierta edad, hasta ahora han sido 20, 30, 40 años los cuales hemos tratado de luchar y perseverar en los caminos del Señor. Pero Enoc fueron siglos los cuales él caminó y perseveró en medio de la situación en la cual él se encontraba. Y eso para mí es muy importante en la vida de Enoc. Caminar con Dios no solo es saber y conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Caminar con Dios implica una búsqueda continua y predicar su palabra todos los días. En el libro de Judas podemos ver cómo se registra un poco de lo que predicaba Enoc en medio de su contexto. Acompáñame a leer Judas 14 y 15. Dice: también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, para someter a juicio a todos, y para reprender a todos los pecadores e impíos por todas las malas obras que han cometido, y por todas las injurias que han proferido contra él. Recordemos que Enoc fue un profeta que anunciaba lo que Dios le decía que haga. Él decía y comunicaba al pueblo o a la gente que se encontraba a su alrededor lo que Dios le estaba mencionando. Y era muy complicado porque el mensaje que él traía al pueblo era un mensaje de juicio.
en medio del contexto que se desarrollaba, pero Enoc decidió obedecer y servirle a pesar de la situación que estaba sucediendo a su alrededor. Es poca la información brindada sobre Enoc, sin embargo es suficiente para entender que su vida era de ejemplo y que después de 7 generaciones vino Enoc también a caminar con Dios, a agradar a Dios, a tener una intimidad con el Señor tan grande que llegue a ser reconocido en el libro de los Hebreos por su fe. Caminar con Dios quiere decir que Enoc agradó a Dios. Como Enoc buscó agradar a Dios le agradó estar en comunión con Él. Y eso es lo que se menciona en Hebreos 11, 5b. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre la fe de Elías, el contexto en el cual se estaba desarrollando Elías. La confrontación de Elías en su primera aparición contra el rey Acab fue muy directa. Profetizó sequía a su pueblo y esto minimizó el poder aparente que tenía Baal, que era el dios que ellos adoraban en ese tiempo. O sea que imagínense esa situación. En su primera aparición, Elías confronta al rey, profetizándole una sequía en la cual no iba a haber ni lluvia ni rocío para su pueblo. Acab, que adoraba a Baal, que era su dios, que les mandaba la lluvia. Imagínense cuánto coraje quizás le dio que un personaje venga a decirle que iba a haber sequía en su pueblo. Fue muy confrontativo. Y no solo eso, sino que no solo fueron las palabras de Elías, sino que pararse ante él y tan solo presentarse diciendo yo soy Elías, mi nombre es Elías, era muy conflictivo porque estaba diciendo que mi Dios es Jehová. Hay una cita muy importante que leí que dice lo siguiente: Elías apareció en un momento crítico de la historia de Israel. Al igual que un meteoro, fue como un relámpago en la negra oscuridad de la noche espiritual de Israel. Esto dice Oswald Sander en su libro Robust in Faith. Con respecto a Elías podemos sacar muchos acontecimientos que se narran en los 7 capítulos en los cuales él hace aparición. Y yo he enlistado unos cuantos acontecimientos en los cuales se puede ver la relevancia de su fe, de su obediencia y de su servicio a pesar de la situación y de la perversidad que estaba sucediendo a su alrededor. Y el primer acontecimiento en el cual podemos ver su fe se da desde el principio. Ir hacia el rey Acab y declarar la profecía que Dios le había enviado, aún conociendo la perversidad de este rey. Esto lo vemos en 1 Reyes 17:1. Elías obedeció a Dios a tal punto de pararse frente a un rey perverso y malo, y que su esposa Jezabel era conocida por matar a los profetas de Dios, y tener la valentía y sobre todo la obediencia de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Para mí es un acto de fe muy grande, porque hoy en día nosotros nos cuesta mucho exponer el evangelio en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros trabajos. Pero Elías lo hizo porque tenía fe ante Dios y lo que Dios le había mandado a hacer. Otro evento muy importante es obedecer a Dios, de ir hacia el arroyo de Kerit y ser alimentado por los cuervos. Esto lo vemos en 1 Reyes 17 del 3 al 4. La Biblia dice que habló a Elías y les dijo que vaya a este arroyo de Kerit y que allí iba a ser alimentado y iba a ser sustentado por cuervos. Entonces la fe de él era tan grande que sin importar lo que le iba a pasar, él fue porque creía en la provisión que Dios le iba a dar. Otro evento muy importante es que fue provisto de alimento por la viuda de Sarepta, y posterior a esto trajo a la vida al hijo de ella. Primera de Reyes 17, 21 y 22 nos narra que Dios habló a Elías y les dijo que vaya hasta donde este personaje, donde la viuda de Sarepta, la cual en la casa y en el hogar de ella no iba alimento, no había nada. Y Dios le dijo que le iba a proveer a Elías y que le dé alimento. Y luego de esto, en la casa de Sarepta no iba a faltar el alimento. La obediencia de Elías llegó a tal punto de que él iba a ser sustentado y alimentado por lo que Dios le estaba diciendo. Y algo también muy importante que pasó en la casa de la viuda de Sarepta es que el hijo de ella enfermó y murió. Y Dios habló a Elías para que lo levante al hijo y lo traiga a la vida. Entonces es algo muy maravilloso
que sucede a partir de la obediencia que tiene Elías con respecto a su Dios. Y uno de los escenarios muy conocidos que creo que cada uno de nosotros lo hemos analizado y hemos visto a Elías es el desafío a los profetas de Baal y de Acera. Primera de Reyes 18, desde el 19 al 22. De hecho, son más versículos, pero del 19 al 22 podemos ver el escenario en el cual Elías se para delante de los profetas de Baal y los profetas de Acera, que eran 450 los profetas de Baal, 450 los profetas de Acera, y llama y convoca a todo el pueblo y les hace un desafío muy grande. Les dice que dejen de vivir en esa doble moral y que si verdaderamente adoran a Jehová, pues que busquen a Jehová, y que si adoran a Baal, que sigan a Baal. Y es una demostración de fe grande. Les pide a los profetas de Baal que traigan 2 animales y que cada uno haga su sacrificio, y cada uno prepara un lugar en el cual va a ser consumido ese sacrificio. Toda esta narración que se encuentra a partir de 1 Reyes 18, del 19 hasta versículos posteriores, da detalles de cómo Elías preparó su lugar donde iba a ser el sacrificio de este animal, usando 12 piedras, usando unos canales que hicieron alrededor de esta hoguera en la cual iba a ser consumido esto. Y cada uno de estos tenía unos simbolismos. Y les dijo que a los profetas de Baal que hagan lo mismo, que preparen un lugar en el cual ellos iban a sacrificar y iban a consumir a su animal. Lo sorprendente es que los profetas de Baal, cuando hicieron todo esto, adoraron y clamaron a Baal. Clamaron tanto, y Baal no respondió a sus oraciones y no consumió el animal que estaba ahí en la hoguera de ellos. Mientras que Elías, por otro lado, la Biblia dice que se burlaba de lo que ellos estaban haciendo, con palabras como que quizás su Dios está dormido, quizás su Dios no los está escuchando. Mientras tanto, Elías preparó su lugar de sacrificio, puso su animalito, empapó de agua este lugar, lo llenó con tinajas de agua alrededor, y luego de esto Dios proveyó de un fuego consumidor que quemó todo lo que estaba allí, consumió las piedras y aún quemó la tierra alrededor. Y esta manera sorprendente es como Dios respondió a la oración de Elías y le comunicó al pueblo que Él tiene el poder. Lo que a mí me llama mucho la atención de este escenario es que cómo Elías se atrevió a pararse frente a más de 450 profetas, hacer un desafío muy confrontativo. Muchos de ustedes dirán, ¿acaso Elías está loco o Elías era muy sobrado? No es nada de eso. La comunión de Elías con su Dios era tan grande que él estaba tan solo obedeciendo a la voz de Dios y sirviendo a lo que Dios le había mandado hacer. Lo que quería comunicar en ese entonces no era que él era grande o era soberbio, sino que el poder de Dios era tan grande que podía mostrarse y revelarse ante todas estas personas. Le animo a usted, hermano, a que pueda leer esta porción bíblica con respecto a los profetas de Baal, que es muy increíble lo que Dios hace a través de Elías en esta porción. Otro acontecimiento muy importante es la oración por la lluvia. Recuerden que cuando Elías se aparece ante Acab, le dice que iba a haber una sequía, que no iba a haber ni lluvia ni iba a haber rocío. Y después de lo de los profetas de Baal, Elías ora por lluvia. Y no cayó una simple lluvia y ya, cayó una gran lluvia debido a la oración de Elías. Dios responde a la oración de Elías y permite que llueva. Y esto sucede no porque Elías tenía poder, sino porque el poder de Dios se estaba manifestando a través de Elías. Otra vez más, la obediencia de Elías tiene un impacto tan grande que permite que llueva. Luego de la oración por la lluvia que hizo Elías, sucede otro evento muy importante en la vida de Elías. Luego de que él ora por la lluvia y cae lluvia en el reino, muchos escritores dicen que Elías pasó por un momento de depresión por lo que estaba sucediendo. La esposa del rey Acab comienza a buscar a Elías y Elías huye y se esconde y se refugia en una cueva. Y en ese lugar, ahí donde se encontraba, Dios habla la vida de él. Primero un ángel de Dios
llega a donde Elías y le pregunta: ¿qué haces aquí? Y luego la Biblia registra un suceso muy importante que me llama mucho la atención. Primera de Reyes 19:11 dice que Jehová le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías estaba en una situación muy complicada quizás en su vida. Quizás como muchos de nosotros sentía la presión de la situación. Hay una exclamación muy grande que hace Elías después de esto. Y Elías responde y dice, respondió y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Muchos dicen que quizás Elías tuvo miedo, otros dicen que llegó un momento de depresión por el contexto que estaba sucediendo. Estaban muriendo todos los profetas de Dios y el único que quedaba era Elías. Y esa situación lo llevó a huir, a esconderse como tal. Pero aún así Dios habló a la vida de Elías y lo confronta. Y es maravilloso cómo se le presenta a Dios. Dios ya se había manifestado anteriormente de todas estas formas, como un terremoto, como un fuego consumidor, como un gran viento. Pero la Biblia dice que se presentó de estas maneras, pero el Espíritu no estaba ahí, el Espíritu de Dios no estaba ahí. Y en esta ocasión se presenta de una manera diferente ante Elías. Se presenta como un silbido apacible y delicado. Y Elías lo reconoce y sale y escucha lo que Dios le dice. Luego de esto, Dios le dice: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y le manda a hacer una serie de cosas que tiene que hacer. Tenía que ungir al siguiente rey, y tenía pues también que buscar un profeta que lo iba a reemplazar. Pero a lo que quiero llegar en este escenario es que la obediencia de Elías hacia la voz de Dios lo llevó a tener una vida de constante comunión con Dios. Elías, por su servicio y por su obediencia, podía reconocer la voz de Dios y tener esa comunión para poder conversar con Dios y seguir haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y son muchos otros escenarios en los cuales Elías pues podemos ver su fe, su obediencia y su servicio hacia Dios. Pero estos fueron los más relevantes que yo pude encontrar con respecto a la vida de Elías. Y quisiera dejarles algo que dice un personaje, lo escribió un personaje, se llama Charles Swindoll. Dice: Elías, esta figura sin pompa y valerosa, que salió de quién sabe dónde, y de que de repente se metió en las páginas de la historia, es un claro ejemplo de valor de una vida completamente entregada a Dios. A pesar de ser un hombre desconocido, fue llamado a estar firme contra el mal en el más turbulento, violento y decadente de los tiempos. Mira a su alrededor, la necesidad sigue siendo grande y Dios está todavía en la búsqueda. Tanto Enoc como Elías vivieron en contextos muy complicados y muy difíciles. Y nosotros quizás estamos muy distantes de ese contexto hoy en día. No estamos viviendo quizás esa opresión y perversidad que vivían ellos. Pero los tiempos de ahora son muy difíciles, son muy complicados. Y muchas veces nosotros no nos estamos comportando como hijos de Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y quisiera que cada uno de ustedes piense y reflexione qué Dios le ha mandado a hacer. Cuán grande es su comunión con Dios y si está obedeciendo y siendo fiel, sirviéndole en lo que Dios le ha llamado a hacer. Por último punto, le he llamado la recompensa de su fe. Y vamos a estar hablando primero un poco de Enoc. Como ya hemos visto, Enoc basó su vida en agradar a Dios, en agradar y anunciar a Dios. Por lo tanto, los resultados de su consagración a Dios, de su vida santa, de servicio y su obediencia, se ven en evidencia en Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este evento único es lo que lo separa a Enoc del resto de los personajes, tal como se demuestra en Génesis 5.
donde al final de los días de cada uno de los descendientes de Adán se menciona la frase y murió. Pero en el caso de Enoc no se menciona esta frase y murió. Y eso me llama mucho la atención. Hebreos 11:5 en la primera porción dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad no hubo muerte que registrar. Eso a mí me llama mucho la atención porque digo, wow, qué privilegio tuvo que haber sido y tiene que ser el no experimentar muerte, y que la Biblia dé tanta relevancia a la vida de este personaje, diciendo que caminó con Dios. Caminó con Dios no implica el que lo das al lado de Dios físicamente. Caminó con Dios implica que es una vida de constante comunión con Dios, que hacia donde Dios miraba y apuntaba, Enoc miraba y apuntaba y lo seguía y caminaba y andaba siguiendo sus pisadas en cada una de las cosas que le decía. Su obediencia y servicio eran tan grandes y tan relevantes que la Biblia lo describe como un hombre que caminó con Dios. Como amigo de Dios, Enoc confrontó la corrupción que caracterizaba su cultura y advirtió a los pecadores del juicio que espera a todos aquellos que sigan viviendo de esta manera impía. Al final, Dios honró a Enoc para mostrarle su deleite con esa fiel virtud. Y como ya vimos de Enoc, parte de lo que implicaba esta recompensa por tener una vida de servicio y obediencia, vamos a ver con respecto a lo que le pasó a Elías. Así como Enoc, Elías dedicó su vida a agradar a Dios, aun cuando su contexto era muy complejo y donde su vida corría mucho peligro, debido a la perversidad de los reinados y del reino en que vivía Acab. Sin embargo, tal como se escribió anteriormente, su nombre era su mensaje: mi Dios es Jehová. Proyectó la fe que tenía en Dios, haciendo grandes milagros, obedeciendo a Dios, y esta obediencia trajo como resultado que Dios no le permita ver muerte. Que Dios no le permita ver muerte. Esta similitud tienen Enoc y Elías, que al final de su servicio y al final de su obediencia y de una vida de constante comunión con Dios, que caminaban con Dios, que agradaban a Dios, Dios no le permitió ver muerte. Segunda de Reyes 2:11 nos dice lo siguiente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo que está narrando aquí es el escenario cuando Elías iba caminando con Eliseo, y en ese momento vino un carro de fuego del cielo con caballos de fuego y se llevaron a Elías. Algo muy relevante que narran las escrituras en 2 de Reyes 2, lo sorprendente, es que Elías, Eliseo y algunos profetas de Jericó tenían el conocimiento de que esto iba a pasar. 2 de Reyes 2:5 nos dice que Elías, Eliseo, que era su sucesor, y que estos profetas sabían que esto iba a pasar. Y me llama mucho la atención eso, el conocer y el saber que tu vida de comunión de alguna otra manera iba a tener una recompensa, que no estaba limitada a cosas que iban a pasar aquí en la tierra, con riquezas, con placeres, con cosas físicas, sino una recompensa que iba a estar en los cielos. Tal vez hoy en día no tengamos el mismo privilegio que tuvo Enoc y que tuvo Elías, el evitar la muerte física, pero sin embargo tenemos la misma esperanza en la vida eterna. El caminar de ambos con Dios no terminó cuando fueron traspuestos, cuando fueron al cielo, sino más bien que se perfeccionó, y así ocurrirá con nosotros. En la eternidad disfrutaremos de una gloriosa comunión con nuestro Señor y Salvador, al adorar y a servir en la infinita maravilla de su incomparable presencia. Esto es lo que sucedió con estos personajes, esto es lo que pasó con respecto a Enoc y Elías y con respecto a su vida misma, con respecto a su obediencia, su servicio, con respecto a su fe misma. Algo que quisiera decirles es que fueron dos personas que
pudieron agradar a Dios en medio del contexto en el cual se desarrollaban. Que es un contexto en el cual hoy en día nosotros lo estamos viviendo. Si miramos a nuestro alrededor, hay maldad, hay perversidad, hay muchas leyes que van en contra de lo que agrada a Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Estamos simplemente escuchando todo esto y sentados de brazos cruzados sin hacer nada? ¿Estamos permitiendo cómo la maldad comienza a desarrollarse en todo esto? ¿O nos estamos levantando como Enoc y Elías, obedeciendo lo que el Señor les ha llamado a hacer y confrontar la maldad? Espero en el Señor que cada uno de ustedes pueda meditar en estos dos personajes con respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y en conclusión, la vida de Enoc es notable no por lo que hizo, sino por cómo la gloria y la grandeza de Dios se mostraba a través de él, en medio de una generación perversa. Enoc tuvo una comunión con Dios constantemente, caminó con Dios. Durante 3 siglos resistió la corrupción y perversidad del mundo y buscó diligentemente al Señor y vivió en obediencia y servicio a Él. Los métodos de Dios sorprenden. Lo indicado sería enviar a todo un ejército o a alguien de renombre para quizás confrontar la perversidad del mundo. Pero Dios decidió escoger a un personaje, en su tiempo Enoc y en otro tiempo Elías. La perversidad en Israel era tan grande que se hubiese necesario todo un ejército para combatir esta perversidad. Pero Dios decidió elegir a Elías, una persona de un pueblo no tan conocido, no tan relevante, a confrontar todo esto. Y aún su nombre mismo tenía un mensaje de por sí, que lo hablaba siempre. Mi Dios es Jehová, mi Dios es Jehová. La fidelidad de este hombre, de estos hombres, era todo lo contrario a lo de ese tiempo. Es por ello que Dios busca hoy en día disponibilidad y no poder. Dios hoy en día busca disponibilidad de su pueblo y no poder, porque el poder lo da Dios mismo, que provee lo necesario a las personas y al pueblo para combatir o para preservar en medio de esta sociedad corrupta que hoy en día decide voltear su mirada a Cristo y poner su mirada en las cosas terrenales. Y espero que este mensaje sea edificación para cada uno de ustedes, que lo haya llamado a la reflexión, a meditar un poco en lo que hoy en día estamos haciendo. El que la vida de Enoc y Elías sea pues de ejemplo para cada uno de nosotros, y que entendamos esto, que quizás no tenemos el privilegio que tuvieron ellos de no ver muerte física, pero compartimos algo, la esperanza en Cristo Jesús de vivir la vida eterna, esa vida eterna y esa salvación que ha sido comprada a precio de sangre. Cuando Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz, pagó por precio de sangre la salvación de cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa salvación? La estamos recibiendo con gozo, con amor, viviendo una vida santa, íntegra, cada día en comunión con Dios, agradando a Dios, caminando con Dios, o la estamos tomando por poco. Espero en el Señor que usted pueda meditar y ser fortalecido y poder soportar cada una de las cosas que nos sucedan hoy en día. Y para terminar, le animo que me acompañe en oración para agradar a Dios por aquello que hemos aprendido. Gracias te amo, Señor, en esta oportunidad, por todo lo que hemos aprendido. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias porque tu Espíritu Santo de Dios habla la vida de cada uno de nosotros y nos confronta, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús, Señor, que dio la vida por cada uno de nosotros, Señor, y gracias a Él tenemos esa esperanza de vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. Pero ayúdanos a ser personas que te sirven, que somos obedientes a tu palabra y que podamos seguir agradándote constantemente, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.